Saben la renuncia del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, a la dirección sociocultural de la presidencia. Vamos a tomar contacto a esta hora con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, a quien le agradecemos poder establecer este contacto. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, senador. Bueno, y estamos interesados en escuchar cuál es su opinión con respecto a la salida del hijo de la presidenta y si usted considera que con esto se cierra este caso. A ver, yo quiero partir diciendo que creo que fue importante de que Sebastián Dávalos, a partir de lo que se había generado, él haya decidido dar un paso al costado para no seguir complicando al gobierno. Era un tema que, a mi juicio, es complejo, pero lo primero es que no hay nada ilegal. La misma oposición lo sabe. Ellos no han profundizado en ese tema. Él no ha cometido ninguna irregularidad. No hay recursos públicos involucrados, no hay funcionarios públicos involucrados, ¿ya? Lo que hay acá es que desde el punto de vista del aspecto que tiene, se ha criticado que alguien que está en condiciones de influir pudiera haber tenido un trato privilegiado desde el punto de vista de un negocio privado. Y eso fue lo que terminó complicando la situación. Y desde ese punto de vista, creo que es importante lo que él ha decidido en el día de hoy. Más allá de otros cuestionamientos que otros puedan entender. Lo que también quiero decir, en segundo lugar, es que yo sería muy cuidadoso si fuera de la oposición, porque valorando el gesto de Sebastián Dávalos, entendiendo que ser hijo de una persona tremendamente influyente como la presidenta de la República, le exige, le guste o no, ciertos comportamientos o abstenerse de hacer ciertas actividades, esto en nada se compara con los ilícitos, los delitos tributarios, las falsificaciones ideológicas que están siendo investigados por un fiscal del país. Entonces creo que la derecha en esto se ha cebado en exceso, para ser bien justo en esa materia, y creo al mismo tiempo que cuando uno está vinculado con alguien que está en situaciones de influir en Chile, tiene que ser muy cuidadoso a la hora de tomar ciertas decisiones. Y lo digo no como senador, sino que en mi calidad de hijo del expresidente de la República, que lo obliga a uno, a veces de manera muy injusta, pero tener que evitar a veces hacer determinadas acciones o tomar determinadas decisiones que pueden terminar perjudicando al gobierno o como ocurrió en este caso. Senador, a partir de lo que usted también plantea, de que usted también, como hijo de quien fue presidente de nuestro país, para muchos aquí se tardó. Pasó una semana en que hubo daños y el propio Dávalos, al momento de dar su declaración, dice que esto ha dañado a la presidenta y ha dañado al gobierno. ¿Cree usted que eso fue un error, dejar pasar tanto tiempo, dejar pasar una semana para presentar su renuncia? A mí me consta que muchos, en los cuales me incluyo, hicimos ver al gobierno la necesidad de que se tomara una decisión en esta materia que enfrentara directamente los cuestionamientos que estaban teniendo lugar, porque a veces los silencios no ayudan. Y yo la verdad que un día más, un día menos, creo que es indiferente. Lo importante es que se tomó esta decisión, una decisión que creo que fue dolorosa para el mismo Sebastián Dávalos y para el gobierno, pero que creo que se hacía tremendamente necesario hacerlo. Y ese punto de vista yo lo valoro, ¿no? Más allá de que ciertamente puede haber un perjuicio, tal vez, y lo vamos a ver después en la encuesta, etcétera. Ahora, ¿cuánto cree usted que influyó que justamente personeros y muchos nombres históricos ligados a la nueva mayoría hayan señalado que debía dejar su cargo? Y también el análisis que se hacía respecto al cambio en la postura del gobierno, que el día lunes más bien tenía un discurso de defender, de decir que esto solamente era en el ámbito privado, y ya el día miércoles y avanzada la semana veíamos que tanto el ministro Peñailillo como también quien está de vocero subrogante eran más bien enfatizaban en que él debía dar explicaciones y que quien tenía que responder con respecto a estos hechos era precisamente el hijo de la presidenta. ¿Cree usted que eso influyó finalmente en esta decisión? A ver, yo creo que lo que influyó, en mi interpretación, es que este tema afectó derechamente la posición de muchos de nosotros en la nueva mayoría, ¿ya? Yo no soy ningún catón, no soy ninguna persona perfecta, pero tenemos ciertos valores y ciertas maneras de ver cómo deben proceder las cosas, en las cosas públicas. Y esto era un tema que generó una incomodidad bastante grande. De momento, basta ver de que hubo pocas declaraciones de la dirigencia de la nueva mayoría en esta materia, porque creo que nos generó a nosotros
nos pilló a contrapié, ¿ya? De cómo abordar este tema. Más allá que no fuera nada ilegal, más allá que no hubo ni un ilícito, ¿ya? Y eso está clarísimo. De hecho, esto no va a llegar a ninguna parte porque no hay nada de eso. Pero que tenía un tema de una forma, de una estética que no se compadecía con lo que muchos de nosotros pregonamos o tratamos de pregonar. No digo que perfectamente. Y eso fue lo que creo que fue calando a medida que transcurrían los días, que derivó en que Sebastián Dávalos tomara la decisión que tuvo que tomar y que hizo pública en el día de hoy. Fue ese tema, de esos principios, esa manera de abordar el tema público, la necesidad de separar lo que son las actividades, negocios privados de la política. Porque no habiendo ningún ilícito, no deja de ser cierto que una persona tiene una posición respecto al resto que lo hace distinto. Y eso, ese deber de abstención a veces es el que cuando no se cautela debidamente genera un cuadro complejo. Y creo que muchos de nosotros, yo me incluyo por lo menos, yo hablo por mí en esta materia, sentí una incomodidad en este tema y creo que se ha zanjado de manera correcta. Senador, ¿y esa incomodidad fue lo que hizo que...? Esa incomodidad fue creciendo en el tiempo. Y esa incomodidad que fue creciendo en el tiempo creo que llevó a la decisión que hemos visto en el día de hoy. Senador, y esa incomodidad a la que usted hace alusión fue la que hizo durante esta semana que muchos de los personeros que también fueron bien críticos y bien cuestionadores de la situación que se estaba dando en el caso Penta, no utilizar las tribunas habituales para referirse a este caso. Y también se lo pregunto porque otro análisis que se hace es cómo esto habría afectado el relato que podríamos decir tiene la nueva mayoría y el gobierno de Michelle Bachelet con respecto al tema de la desigualdad. Sí, yo voy a separar agua entre el tema Penta y este tema. Porque el tema Penta, estamos hablando de delitos tributarios, van a formalizar personas en marzo. De vuelta de vacaciones hay gente que se va a ir a los tribunales, ¿ya? Acusados derechamente de malversación de delitos tributarios. Acá no hay nada de esto. Acá hay un tema que desde el punto de vista estético nos generó a nosotros y nos pilló contrapelo. Y esta es la forma. ¿Y por qué complicada? Porque nosotros precisamente, y la Presidenta de la República ha sido muy clara en el tema de separar los negocios de la política. ¿Ya? Y los negocios no son malos, pasa que tienen un ámbito de acción que es distinto al de la política. Y cuando se cruzan esos ámbitos de acción, se generan a veces contradicciones o eventuales conflictos. Y eso es lo que hay que tratar de separar. Y creo que acá se ha actuado correctamente desde ese punto de vista. Y creo que el silencio de muchos de la nueva mayoría fue que estamos perplejos respecto a cómo abordar ese tema. Que es un tema, por lo demás, si me permite, y lo digo como hijo de expresidente, que no está zanjado qué es lo que debe ocurrir. Porque el que mi viejo decía ser presidente de la República, o que yo decía ser senador de la República y que me den el respaldo por lo demás y que lo agradezco, eso ¿por qué tiene que implicar lo que hace con mi hermano, o con mis hijos, o con mis primos? Entonces uno termina arrastrando al resto de la familia en una decisión que es precisamente personal, como es ser parte de un tema público, y sin embargo termina afectando a aquellos que no han decidido ese camino. Entonces es muy importante que aquellos que no deciden ese camino se mantengan en ese otro camino y no hacer una mezcla, ¿ya?, o confundir los planos. Por eso que es tan importante y nos falta avanzar en esto, ¿ya?, de cuáles son los planos, hasta dónde llega el límite de una persona que legítimamente ejerce un trabajo, ¿ya?, y que tiene un pariente que está en la esfera pública en una posición de influencia, se tiene que coartar su vida profesional, y eso no está resuelto en Chile, lamentablemente. Senador, ¿y cuál es su opinión con respecto a las reacciones que se han dado a conocer por parte de la oposición? Ellos enfatizan en que no basta con esta renuncia, que hay que seguir investigando en este caso y que hay muchos temas que deben ser resueltos. Por ejemplo, algunos han enfatizado si tuvo alguna injerencia o no en esta reunión la propia presidenta. Y también se lo pregunto por un tema que usted aludía, que tiene que ver si es que esto marca un cierto parámetro con respecto a un tema que tiene que ver con aquellos que están ocupando en este momento cargos en la dirigencia, por ejemplo, de la UDI, y que no han dejado este rol independiente de la investigación que tiene relación en el caso Penta. Bueno, son las maneras que procedemos de manera distinta. Acá se generó un tema que generó atención pública, como el caso de la compra de estos terrenos por parte de Sebastián Dávalos o su mujer, y eso afectaba al gobierno, más allá de lo injusto que pudiera ser o de la no ilicitud, pero se abordó el tema derechamente salvaguardando un interés colectivo, que es el interés del gobierno. En cambio, en la UDI, o en la derecha, aquí nadie renuncia, siguen todos impávidos, como si nada, dan conferencias de prensa, ahora enlodan este gesto que ha hecho de renunciar a dirigir la Dirección Sociocultural de la República, Sebastián Dávalos. La derecha, ¿qué es lo que hace?
es como si nada. Entonces, creo que, pero eso sabe que salta a la vista. Usted me lo pregunta y yo lo agradezco, pero yo creo que los chilenos también lo ven, ese doble estándar, ¿ya? Y aquí, y en el caso de la derecha estamos hablando de ilícitos, le reitero, ilícitos, delitos. Aquí hay gente que puede irse presa, ¿ya? Esa es la diferencia. Senador, ahora, otro de los temas, o más bien uno de los mayores temores que había con este caso, tiene relación con cómo podía afectar directamente la figura de la presidenta, sobre todo cuando se sabe que dentro de sus atributos personales siempre hay una alta aprobación, independiente que muchas veces el gobierno no la tenía, o las reformas propiamente tal. ¿Cree usted que se vieron afectados efectivamente los atributos personales de la presidenta a partir de este caso? Eso lo vamos a ver en el tiempo, pero quiero decirle que al menos ella creo que no ha pasado un momento grato, pero que tomó una decisión bien correcta, que fue aceptarle la renuncia a su hijo, a un cargo que ella le pidió que la acompañara en el gobierno. Y eso habla de una persona que tiene bastante claro cuál es el norte. Mire lo que le estoy diciendo. Ella misma lo invitó a trabajar en el gobierno, que la acompañara en su gestión, desde la presidencia de la República a la dirección sociocultural. Y ella misma la que tiene que tomar la decisión de decirle, te acepto la renuncia, Sebastián. ¿Ah? Y eso creo que es una señal tremendamente importante y valerosa. Más allá de que pueda afectar o no lo que ocurrió esta semana, pero la decisión que tomó, yo creo que hay que medirla en ese plano también. No primó el criterio de madre propiamente tal, sino el interés de la presidencia de la República. Y eso también es valorable. Senador, le agradecemos su tiempo con nosotros para profundizar en este tema. Muchas gracias, que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, ¿eh? Adiós. Chao.